Bueno, el estado de situación de la temática en Argentina es el siguiente, y voy a hacer el relato a partir de los datos recientemente publicados hace días del Censo Nacional del 2010, que con respecto a la discapacidad está dando un índice, digamos, más que el doble de lo que teníamos con el índice del 2003. Es decir, que el índice actual es el 14,5% de los habitantes de la Argentina tienen algún tipo o varios tipos de discapacidad. Con lo que somos 40 millones de argentinos y argentinas, estamos alrededor de las 6 millones de personas. En el año 2003 la ENDI daba el 7,1 y de distintos sectores manifestábamos que ese era un índice por debajo incluso de la media mundial que establecía la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que tenemos datos ya reales, con lo que el trabajar y profundizar las políticas públicas profundizar las políticas públicas con el fin de dar cobertura y abarcar e incluir a todas las personas, incluso, y creo que poniendo la impronta también a los que están en situación de pobreza, nos lleva justamente a trabajar en pos de esa profundización del modelo. En los últimos, yo diría, 5, 8 años, que esto también tiene que ver con un proceso de gobierno, el tema se ha instalado en Argentina como no estaba instalado anteriormente. Es decir, que hoy día ya, hasta el municipio más chiquito de la Argentina, el tema está en la agenda, tenemos que ver en qué lugar de la agenda, pero está. En algunos lugares con presupuesto asignado, con funcionarios, con empleados y empleadas, con un teléfono y una computadora en la oficina de donde pensar una política específica y atender a las personas que están en esa situación. En otros lugares, digamos, con una dirección nada más, pero el tema está. Y obviamente que tenga mayor presupuesto o menor presupuesto o pueda abarcar absolutamente a toda la población de esas comunidades, tiene que ver con, digamos, las personas que trabajan en estos espacios y hasta dónde pueden, en esta lucha, entre comillas, que se da en construir una política pública donde uno siempre busca el mejor programa y el mejor presupuesto y tiene de alguna manera que competir, aunque no es la palabra competir, pero generar y ganar espacio para justamente obtener lo mejor. Es decir, que está instalado el tema. Sí, lo que veo después de estos últimos años, que esa instalación del tema no está, digamos, de la mano con el modelo ideológico al cual yo particularmente adhiero, que es el modelo social de la discapacidad. Por esa razón, hablar de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resulta más que necesario, porque este tratado del año 2006, al cual la Argentina adhiere, es decir, ratifica la misma ante Naciones Unidas mediante una ley, la 26.378, es un antes y un después. Es un antes y un después porque esta convención, yo venía hablando de modelos, tiene como fundamento ideológico un modelo que se denomina modelo social de la discapacidad, que ni más ni menos lo que expresa es que la discapacidad es el producto de una interrelación o un interactuar entre la persona que está en la situación de discapacidad y el contexto. Llámese contexto a la familia, a los profesionales, a la escuela, al trabajo, a los amigos. Ese contexto, de acuerdo a cómo se vincula y a cómo se relaciona, es el que genera la discapacidad. En todo caso, lo que existen son personas con diversidad funcional, pero no existen personas con discapacidad. La discapacidad la genera el contexto. Este modelo obviamente viene a generar un conflicto y una tensión fuera, a lo largo y ancho del país y en otros países, en donde justamente las personas con discapacidad, los familiares, profesionales, amigos, fueron levantando paredes para rehabilitar, para educar, en fin, también para empezar a poner en la agenda del Estado el tema que no estaba. Digamos, tengamos en cuenta que
la primera ley de discapacidad, la 22.431, se genera antes de la dictadura, la sanciona la dictadura, y en el año 83, cuando queda, digamos, legitimada por este Congreso Nacional, es como desde el lugar del derecho se empieza a trabajar firmemente. Estamos hablando del año 83 o del 75, donde había mínimas leyes. Y los derechos se fueron estableciendo. Ya en Argentina estamos trabajando derechos de segunda generación. Y esta convención viene, digamos, a cerrar, por un lado, y abrir un panorama nuevo. El abrir tiene que ver con... Yo utilizo siempre una frase para terminar mis charlas que es echa la ley, generalmente dice echa la trama, bueno, echa la ley a tejer la trama. Es decir, tenemos hecha la ley, por un proceso que le voy a comentar, es tiempo de tejer la trama. Y el tejer la trama es poner en palabras y poner en acción este pensamiento de que yo, a partir de mis intervenciones en la sociedad, como en el lugar que ocupo acá en el Senado, o desde el lugar como docente, o desde el lugar de vincularme con una persona con discapacidad, de acuerdo a cómo intervenga, yo estoy produciendo discapacidad o no estoy produciendo discapacidad. Esto tiene que ver con la consideración del otro, además, como un sujeto de derecho. Y un sujeto de derecho debe ser plenamente autónomo y libre en tomar sus decisiones. Eso es el modelo social. Y bueno, a medida que se va avanzando, digamos, con esta cuestión del modelo social, es cuando se van provocando más tensiones, y veo que a lo largo y ancho del país estamos en esta situación de tensión. No tenemos definido todavía un modelo claro. Creemos que vamos bien, pero todavía nos falta muchísimo. ¿Vos lo notás en la fuerte determinación del modelo médico hegemónico a esta perspectiva que tienen los estados en sus distintos niveles o hay alguna otra determinación que vos puedas? No, el modelo médico está muy presente. A ver, desde leyes como tenemos aquí, y voy a poner dos ejemplos. Desde la semana pasada empezamos a trabajar el Código Civil, tenemos 90 días. Además de otras cuestiones de pueblos originarios, divorcio, familia, etcétera, está el tema de la curatela dentro del código que hay que analizar acá, y en 90 días expedirse para tener un nuevo código. Y es una oportunidad única. Sin embargo, lo que ha venido del Ejecutivo, que han elaborado todos estos juristas que han trabajado, digamos, no llega al ideal de lo que nosotros pretendemos. Entonces ya tenemos gente del Observatorio de la Discapacidad, de universidades y demás, que están acercando determinado material como para sustentar y avanzar en la eliminación de la curatela y generar un sistema de apoyo para que no exista la curatela, pero sí debemos generar un sistema que aquellas personas que tienen determinadas dificultades puedan apoyarse y tomar sus determinaciones, si no quedan atrapadas en esta cuestión de que se les sustituyen los derechos y no pueden decidir. ¿Por qué? Es porque el modelo médico está presente, porque esa persona es incapaz. Si no analicemos las palabras, el Código Civil habla de que la persona incapaz, insana, fíjense, la palabra está insana, un juez le nombra un curador que lo cura. ¿De qué lo cura? Entonces, basta con que veamos y escuchemos los términos que utilizamos. Tenemos también un proyecto de ley sancionado en diputados que justamente hoy a la tarde se va a debatir en una plenaria de 5 comisiones con los senadores y con invitados de distintas organizaciones, en la cual esta ley de prestaciones básicas en salud y educación, que es una ley, creo que es la ley más importante que tenemos, la 24901, se le está dando mayores atribuciones al Ministerio de Salud, por ejemplo, con el tema de salud, de educación. Es decir, que esto va contrario a la Convención. Esa ley en diputados, que la votaron todos los diputados, la hizo gente, profesionales, políticos, asesores, y la votaron los legisladores. Es claramente evidenciable que está el modelo médico ahí presente. Porque acá no hay una cuestión política partidaria, hay una cuestión clara en cuanto a cómo se construyó. Y esto es lo que, en todo caso, una vez marcada, empezar a correr la línea para transformar lo imposible en lo posible, ¿sí? Pero este imposible a lo posible dentro del modelo social. No porque lo dice Hugo, sino porque el Tratado Internacional son personas con discapacidad que han hablado a través de este tratado de 50 artículos
porque en todo el proceso de construcción durante muchos años estuvieron ellas mismas debatiendo con los técnicos, representantes de cada país, cosa inédita que no había pasado en ninguna otra convención. Entonces esto le da legitimidad. Es decir, que hay varias puntas acá para unir. Entonces, en esta suerte de estar atrapados en el modelo médico todos y todas, absolutamente todos estamos atrapados, bueno, nos tenemos que forzar y tenemos que trabajar, como lo plantea en su artículo 4 de la Convención, con la participación de las personas con discapacidad, para dar legitimidad. Pero también hay personas con discapacidad que están dentro del modelo médico. Esto es lo complejo. Que reproducen la ideología, digamos. Exactamente, sí. exactamente. Sí, sobre todo ellos. Sobre todo ellos, que deberían ser, digamos, los actores y los que tomen la iniciativa de este cambio, como la tomaron muchos movimientos en Naciones Unidas, y como hay también en el país, pero son los menos. Entonces, considero que una de las cuestiones muy necesarias a desarrollar, a crear, en todos los ámbitos, político, judicial, en los municipios, en los gobiernos provinciales, en instituciones, ONGs, es crear espacios para generar pensamiento crítico. Si nosotros no generamos pensamiento crítico en este sentido y no trabajamos la conceptualización clara, vamos a tener resultados cantados. Nosotros trabajamos sobre los resultados. Nosotros debemos trabajar en el diseño para tener un resultado conforme a lo que hemos diseñado. Ayer estaba reunido con unos chicos jóvenes, ¿no? Investigadores que estaban armando una encuesta que van a hacer en un barrio, en una villa acá de Gran Buenos Aires. Y había una de las investigadoras, una chica de 23 años, que continuamente hablaba o relacionaba la discapacidad con la enfermedad, porque si está sana, porque la discapacidad se cura. Tenemos un problema conceptual fuerte y discutíamos, y digo, no, vos tenés que cambiar el concepto, porque si vos vas a diseñar un proyecto para ejecutarlo desde la conceptualización, que la persona con discapacidad hay que ver si se cura, en todo caso se curará de una gripe, no de la discapacidad. Ahí está el problema, porque ese proyecto seguramente lo hacen, lo diseñan, lo ejecutan, y luego ¿qué sucede? Vamos a tener resultados conforme al diseño. Por eso creo que es necesario esto del pensamiento crítico, ¿no? Y para eso basta con tomar la convención y trabajar. Una de las, que son varias, ¿no? Novedades a partir de la sanción de la convención, novedades en el sentido positivo y de creación de espacios dentro del Estado, es, por ejemplo, la creación de ADAJUS, que es un programa dentro del Ministerio de Justicia de la Nación para trabajar el derecho del acceso a la justicia, donde hay profesionales con discapacidad, la mayoría de abogados trabajando, están trabajando en los servicios penitenciarios, en hacer más accesible el acceso de las personas que deben acceder como cualquiera de nosotros a la justicia en las mismas condiciones. Está el Observatorio de la Discapacidad, que se creó por decreto de la Presidenta a fin del año pasado, un observatorio en donde están sentados todos los ministerios, todos los poderes, organizaciones, y se va trabajando por cada uno de los artículos de la Convención, haciendo una observación a través de distintos grupos de trabajo. El año que viene hay que presentar a las Naciones Unidas un informe, como cada 4 años. Entonces ahí lo que tenemos es ya una representación de todos los ministerios, no para diseñar una política, sino para hacer una evaluación de cómo se está aplicando la Convención y empezar a dar directivas, cada ministerio, o en el caso del Poder Legislativo, hacia adentro para reformar, pero también con espíritu crítico, de observación de cómo viene sucediendo esto, porque Naciones Unidas esto nos obliga a hacerlo. Ya hay una provincia que lo creó, que es San Juan, la próxima va a ser Tucumán. Convengamos que estos procesos son lentos, pero yo no tengo dudas que vamos avanzando. El hecho de poner en palabra esto, debatirlo y generar una mínima acción es que estamos caminando, si no, no tendríamos todo lo que se ha creado. La convención, insisto, es de este largo proceso y ya se ve reflejado en la reglamentación de muchas leyes, la creación, acá en el Senado se sancionó la nueva ley de salud mental en fines del 2010, la 26657, y en todo esto
uno ve los procesos, cómo fueron los relatos, las discusiones, está la Convención haciendo fuerza. Una ley, en este caso la Convención, nos sirve, además de todo lo que obliga una ley, a que uno se pare sobre el marco de la ley y desde ese lugar tome fuerza, porque lo da la fuerza de la ley, para intentar transformar el medio, la sociedad, el ambiente, como quieras llamarlo, en donde uno vive. Digamos, las leyes o los tratados de derechos humanos nos permiten esto. No hablamos desde la subjetividad de una teoría, de un autor, hablamos de la ley. Sí, hay algo que yo me interesaba preguntarte, es que quizás sea una obviedad, pero a veces no es tanto. ¿Qué relación podés establecer vos entre este avance, que fue un avance en los derechos, en las garantías de estos derechos, y los sistemas políticos y económicos donde se implanta? Si hay alguna relación, digamos, porque esto está sucediendo hoy en Argentina, en esta última década, no sucedió antes, ni... Digo, ¿qué relaciones vos ves? O si hay sistemas políticos y económicos que permiten más avances que otros en ese sentido. Sin dudas, el momento político que vive la Argentina permitió avanzar muchísimo, no solo en el establecimiento de derechos, sino esos derechos establecidos, que ya estamos trabajando de segunda generación, empezar a operativizarlos. Podemos tener leyes excelentes sobre derechos, pero después cuando vamos al mostrador tenemos problemas. Es cierto que tenemos problemas todavía para llegar más y mejor, pero se han generado muchísimas oportunidades dentro de este sistema político inclusivo. Digo, porque no es solo que se están trabajando intentando profundizar las políticas de discapacidad. Acá ya hay una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, se aplicó una asignación universal por hijo, y podemos seguir tomando un montón de medidas que obviamente cualquiera las puede criticar, pero sin duda son medidas de inclusión, y eso es porque hay, digamos, un modelo de inclusión. Entonces, digamos, no es lo mismo intentar trabajar este tema, ¿no?, para ser más inclusivo en este tiempo que en la década del 90. Porque en la década del 90 yo no me olvido que acá en la Plaza de Mayo hubo una manifestación de personas con discapacidad con silla de ruedas, y a las 2 de la mañana le dieron palo a todos, que esto no salió en los medios, la silla de ruedas la cargaron en un camión y se la llevaron. Hoy día esto no sucede, ni tampoco están marchando las personas con discapacidad. Que hay personas en situación de discapacidad con problemas, por supuesto, y esto se va viendo a medida que nos acercamos a la pobreza. Y este es un tema todavía no resuelto y es un tema en el que debemos trabajar. Pero también el tema de la pobreza es la principal causa de discriminación en la Argentina. Y todo lo que se ha construido en la temática de discapacidad en nuestro país, todo, absolutamente las leyes, los programas, fueron diseñados y ejecutados por personas que venimos de la clase media. Este es un dato para investigar. Porque no está el pobre presente en esto. No está, fue diseñado desde ese lugar. Digo, y está bien, bueno, alguien se calzó los pantalones, se arremangó y empezó a trabajarlo. Pero si nosotros caminamos la Argentina, el pobre está fuera de esto, y el pobre, digamos, el principal problema de la pobreza, es la injusticia que se vive en la pobreza. Entonces, abordar la problemática de un niño ciego que vive en una villa con 8 hermanos y demás, el problema no es el niño ciego, sino que es toda la situación de la familia. Y eso todavía no sabemos cómo abordarlo. Porque también es cierto que el Estado recién ahora está empezando a poner en su agenda esta temática, en muchas partes del país, ¿no? Generalmente uno cuando habla de la discapacidad lo piensa desde su lugar, y es así. Digo, yo voy a ver las cataratas, la veo de determinada forma en una pasarela y en otra la veo de otra forma. Entonces uno también debe pensar en sentido federal, ¿no? Ustedes son de Santa Fe y tienen su visión, acá los porteños tienen otra, y si nos vamos a Jujuy es absolutamente distinta. A lo que debemos tender y llegar es que el Estado llegue de la misma forma para todos, brindándole esta cuestión de que puedan ejercer esos derechos, ¿no? Esto implica pelear más presupuesto, y la pelea del presupuesto de personas con discapacidad en Argentina, tenemos más de 6 millones de personas, tenemos que replantear, digamos, los presupuestos asignados en determinadas... Bueno, eso es parte de la política pública. Eso, en un modelo económico totalmente recesivo y concentrado,
Va a ser difícil. Yo no digo que sea fácil en esto, pero tenemos mayores chances porque se trabaja en la inclusión.